la música de Ángel, como promocionando, porque hacía mucha gracia, y que uno se ha puesto además ahora por abrir el poste también y la puerta de casa, como algo así moderno. ¿Es un invento mío? Está diciendo que no es un invento mío. Yo de paso quiero deciros que si alguien tiene informaciones de estos tipos, por favor me las vaya pasando, porque esto va a servir para preparar quizás nuevos temas en otros sitios o aquí o donde sea, para seguir ampliando la información, para que la gente se dé cuenta de dónde nos están llevando sin darnos cuenta. Antes os he planteado, ¿qué vais a hacer si no podéis ni comprar ni vender y estáis vistos como bichos raros? ¿Sabéis? Esto no va a quedar solo así. Esto va a tener otra connotación, que va a ir unido con algo más, que aún no os voy a desvelar ahora. Os lo voy a desvelar en la última de las conferencias. Y diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo vais a ver en la última. Mientras tanto, quedaros con esto, y me lo recordáis en la última conferencia, por si no queda bastante claro, ¿vale? Sobre el chip aún podríamos decir alguna cosilla más. Por ejemplo, que su circuito impreso, curiosamente, tiene una forma de ángel. Increíble, ¿eh? Por eso se llama Digital Angel. Los que hacen el circuito para Verichip. ¿Por qué de un ángel? ¿No puede tener de una patata de un moniato? Pues no, tiene que ser de un ángel. ¿Es que es algo divino? ¿O es que de ángeles hay de dos sitios distintos? De buenos y malos. Eso es otro tema. Dejamos el tema chip, ¿os ha quedado claro cómo va a funcionar? ¿Tenéis alguna preguntilla? Saltamos al siguiente tema porque no vamos a terminar. ¿Cuánto nos queda de película? 47 minutos de bueno. Bueno, pues vamos a apretar el acelerador. Vamos a pasar al último de los temas de la conferencia, que es precisamente la carta de las 3 guerras mundiales. En 1967, un señor llamado William Guy Carr, no es una persona cualquiera, no es un carpintero, un pintor, no, es alguien que estaba metido como exagente de los servicios secretos británicos. Escribió un libro, Peones en el juego, y allí desvela el contenido de una supuesta correspondencia que mantuvieron entre los años 1870 y 1871 dos señores. El primero, Albert Pike. ¿Sabéis quién es este señor? ¿Qué lleva aquí? Triangulito con un numerito. El de la Bonoloto. ¿Cómo? No. No, este no. Este ya es otro tema, que veréis qué relación tiene con el otro. Lleva un numerito. El número premiado del sorteo de ciegos. Pues no, el 33. ¿Recordáis la semana pasada que estuvimos hablando sobre esto? 33. Es el grado máximo de la masonería, a lo que uno puede llegar. Pero este señor, veis que lleva un pelo largo, una barba y tal, es un modo muy concreto que tienen ciertos grados 33 de ir vestidos, y más en esa época. No todos iban así en esa época ya, ¿eh? Y cuidado, este señor, ¿sabéis quién es realmente? ¿A qué os suena su nombre, Albert Pike? ¿Os suena algo? A nada, ¿no? Supongo. Vamos primero a ver la foto del otro señor. ¿Sabéis quién es este? De nada, ¿no? Giuseppe Mazzini. ¿Os suena su nombre? Nombre italiano. Este señor fue, bueno, un mito dentro del mundo europeo, y ambos pertenecían a la cúpula de los Illuminati, de los que estuvimos hablando tan abiertamente la semana pasada. Entre ellos dos hubo una correspondencia, o al menos así se dice. Los dos eran los que estaban mandando en la masonería en esos tiempos. Este a nivel práctico y el otro a nivel ideológico, ¿vale? ¿Sabéis? Albert Pike, el otro señor que hemos visto antes, dice algo realmente impresionante. Él decía de que tenía manifestaciones directas de Lucifer, contacto directo con Lucifer. Albert Pike está considerado aún actualmente como el líder de la masonería absoluta en su pensamiento ideológico y de cómo tenía que ir encaminándose todo su proyecto hasta el objetivo del cual antes hemos hablado y que vamos a ir viendo otra vez, por si acaso no queda claro.
Pero, ¿sabéis? Entre estos señores destaca una carta especialmente escrita el 15 de agosto de 1871. Según el exagente, dice que esta carta estaba conservada en el Museo Británico. Nosotros intentamos buscar si esto era cierto. Nos contestaron que esta carta jamás había estado allí. Bueno, pero ¿puede ser cierto? Quizás sí. A pesar de todo, quiero deciros algo. Buscamos otra cosa distinta. Resulta de que quisimos saber si verdaderamente alguien había escrito esta carta. Porque claro, si está en el Museo Británico o no está, queremos saberlo. En el Museo Británico dicen que no. Y hubo una logia, British Columbia Yukon de Canadá, que respondió. Y no sé si ahora lo podéis ver aquí. Esta es su respuesta. Si está en inglés, también la traducción en español. Dice, bueno, primero dan las gracias por su interés, etcétera, etcétera, ¿no? Y contestan, no hay expediente que Lucio de Albert escribió a Giuseppe Mazzini. Ninguna demanda publicada para esta correspondencia proporciona cualquier prueba comprobable. O sea que no hay pruebas, ¿vale? La letra, la carta, nunca era encendido exhibición en el Museo Británico. Nunca estuvo expuesta en el Museo Británico, dicen. Cuidado con lo que ahora viene. Es broma prevista para desacreditar a la masonería, primero publicado en Teocracia Oculto por una señora, Lady Kingborough, Edith Starr Miller, adentro 1933. O sea que antes de este exagente británico, resulta que hubo una señora en 1933 que dijo que había esta carta. Veréis la importancia de esta fecha. Por algo os lo estoy remarcando tanto. Y más adelante reimpreso en el Cuarto Reich del 71-72 rico por Des Griffin, que también lo volvió a publicar en 1989. Y Alva Eiler, Más allá de la luz, por Guillermo Schnoebelen en 1991. Ha habido otras personas que se han hecho eco de que eso había surgido y que había estado en el Museo Británico y que esta carta existía. ¿Esto es una broma como ellos realmente dicen? ¿Dónde está la cuestión de todo esto? Es que me da hasta gracia de ver cómo se puede llegar a ser tan sutil, porque si uno recibe esto y se lo lee y dice, pues tendrán razón, no existe tal carta. ¿Sabéis de qué habla esta carta? De 3 guerras mundiales. 3. No una, ni 2, ni 3. Ni más. 3. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? ¿Lo recordáis? Hacemos un poco de historia contemporánea, va. Del 14 al 18. 1914-1918. Vale. ¿Hasta aquí? Perfecto. Es muy fácil que si alguien escribe algo con posteridad, lo acierte, ¿no? Mira, participaron estos contra estos para provocar tal cosa. Vale, muy bien. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? De 1940 aproximadamente a 1945, ¿verdad? Uy, ¿cómo podía decir esta señora en 1933 que habría una Segunda Guerra Mundial? Y cuidado, porque vais a leer el contenido de esta carta, diciendo quiénes iban a provocar esta guerra, qué dos bandos se iban a crear y por qué objetivo. En 1933. Pero cuidado, además añade una Tercera Guerra Mundial. Yo la primera puedo entender que la acertó porque claro, eran evidencias históricas, más o menos. Pero ¿cómo dice que esto es broma? Que jamás ha existido, cuando lo cuadra a la perfección, y lo vais a comprobar vosotros mismos. Fijaros qué forma de poder engañar tan fácil que hasta ellos se deben creer que es así. ¿Vemos el contenido de la carta? Vamos a verlo un poco. ¿Por separado? La Primera Guerra Mundial, no lo leéis, ¿no? Supongo desde donde estáis.
Os lo voy a leer tal como ha quedado traducido del inglés, ¿eh? O sea que por eso entended más o menos las palabras cómo funcionan para encasillarlo. La Primera Guerra Mundial, si pensamos que esto se escribió en 1715, a ver a qué os está llevando, ¿no? Os he dicho la fecha, ¿verdad que sí? Esperad, 15 de agosto de 1871. 1871. Bueno, tampoco varía tanto. Siempre es antes de las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial debe provocarse para permitirle al Illuminati derrocar el poder de los zares en la Rusia. ¿Sabéis que mandaban los zares, no? Antes de que hubiera el comunismo, ¿no? Y de fabricación que rural una fortaleza de comunismo ateísta. O sea que iban a hacer caer el zar de Rusia para que surgiera un comunismo ateísta, sin Dios, por supuesto. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre, atención a esto, os dice quiénes provocarían esto. Los imperios británicos y germánicos fomentar esta guerra se usarán. Al final de la guerra el testamento de comunismo se construya y usó para destruir a los otros gobiernos y para debilitar las religiones. ¿Se cumplió o no se cumplió esto? ¿Cuáles fueron los incitadores de la Primera Guerra Mundial? ¿No fueron ellos los que aquí describe? Estos dos bandos, pero con una mano negra detrás, con un propósito para crear un comunismo en Rusia. Pues pasó, ¿eh? ¡Qué casualidades! Pasó a la perfección. Fijaros, la Segunda Guerra Mundial, según esto, es un invento de 1933 de una señora, no de un masón en contacto con Lucifer. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse, pero es fuerte, ¿eh? Debe fomentarse. Estamos hablando que la están provocando, la iban a provocar gente. Que se mueren millones de personas. Debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. ¿Quiénes fueron los fascistas? ¿Quién empezó la Segunda Guerra Mundial? Hitler, fascismo, ¿no? Se añadió Mussolini, ¿no? Fascismo puro. Y por el otro lado, ¿por qué se provocó? ¿Cómo subió Hitler al poder? Porque se decía que los judíos habían llevado la economía de la Alemania ¿a dónde? Al garete. Y que ellos eran los causantes de esta situación maldita que estaban atravesando. Por eso se decidió matar hasta 6 millones de judíos. Como si ellos realmente, la muchedumbre, fueran los culpables de todo esto. Aunque es cierto que muchos de ellos utilizaban el dinero y de qué modos, ¿no? Pues qué casualidad, esperaros, no termina aquí. Esta guerra debe provocarse para que el nazismo se destruya y que el sionismo político es muy bien bastante para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. La Segunda Guerra Mundial se iba a crear porque como los judíos iban a recibir a base de bien, ¿qué se pediría para los pobres judíos? Que tuvieran una nación. ¿Pasó o no pasó esto acaso? ¿Qué nos dice la historia? Pues lo corrobora a la perfección. ¿Sabéis? Se pidió que los judíos tuvieran una nación otra vez. Y una resolución. Los vamos a poner en la Patagonia, Argentina, en el quinto pino del mundo. Los judíos de donde salieron originalmente. De donde están ahora, ¿no? El movimiento sionista dijo, ahí va a ir, bueno, ya os podéis imaginar quién, pero ellos no. Y se pusieron RQR tozudos hasta que al final, por cuestiones políticas, ayudadas por un cierto señor llamado Rothschild, del cual hablamos muchísimo y que da mucho que hablar, fue apoyado todo para que pudiesen volver de donde salieron, Palestina, Israel. Qué casualidades, ¿eh? Sigue diciendo la carta, durante la Segunda Guerra del Mundo, comunismo internacional debe volverse bastante muy bien para equilibrar cristiandad, que se refrenaría entonces y se sostendría en jaque hasta el tiempo cuando nosotros lo necesitaríamos para el cataclismo social final. O sea que han mantenido el comunismo ellos mismos con un objetivo,
para algo que va a suceder.